lo que se anunció en el día de ayer, pero puesto en contexto, dice el comunicado del FBI, escucha, dice así, arranca así, A ver. FBI, defender la patria requiere fuerza más allá de nuestras fronteras. ¿El FBI dice eso? Qué raro. Dice, bueno, claramente está hablando, me imagino, de su patria, ¿no? De Estados Unidos, calculo yo. En Argentina, el codirector adjunto del FBI, Andrew Bailey, se reunió con el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y altos líderes del Centro Nacional Antiterrorista de Argentina. Que usted, un día voy a hacer una radiografía de quienes lo integran. Además de los... Sí, sí. Y por supuesto, las autoridades de la CIDE Argentina, que están repartiéndose Fernet en este momento, para llevar la lucha a las redes terroristas y criminales en el extranjero y detener amenazas antes de que lleguen al pueblo estadounidense. Bueno, y ahí ves las fotos de Lamelas con la primera plana de la CIDE y del Centro Nacional de Antiterrorismo. Chicos, este es el Chan, chan, chan. paso previo a lo que nosotros venimos contándoles y a lo que el presidente esta semana deslizó en una de las entrevistas. No sé si la tenemos ese audio, no me fijé en la lista de audio, les pido mil disculpas. ¿O no? Pero esta semana, el presidente, creo que fue en la entrevista con Majul, el domingo por la noche, Sí. hizo una referencia extremadamente peligrosa a la caracterización de terrorismo, depositando en cada manifestante, en cada docente, en cada investigador. Ah, sí, dijo que eran todos terroristas. Sí. Fue el domingo porque yo me lo perdí en vivo, estaba viendo otra catástrofe que fue el River de Coudet. Si lo podés buscar, Nico, A ver, espera. rapidito, porque eso en redes estaba dando vueltas Hátelo. por todos lados. Pero el presidente, estaban hablando de otro tema y de pronto se mete ahí haciendo referencia a las personas que supuestamente generan las condiciones para que en la Argentina haya terrorismo. Cuando vos lo pensás en términos de lo que están planteando, es claramente montar una estrategia para encontrar una justificación a la hora de reprimir a quienes ejercen cualquier actividad que esté en contra de los intereses del gobierno, que no necesariamente puede ser estar en contra de los intereses de la patria ni de la ciudadanía. Por ejemplo, el día jueves hubo una manifestación masiva que fue reprimida brutalmente por la fuerza de seguridad. Pero no hubo una represión indiscriminada, hubo sí golpes, gases, esos que se tiran, pero hubo una persecución direccionada también a personas a las que previamente se había identificado y a quienes fueron a cazar. Eso es parte también de lo que entiende el gobierno, se enmarca dentro de la lucha antiterrorista. Caracterizar de terroristas a las personas que son opositoras al gobierno forma parte de una práctica que en nuestra historia no terminó bien. En la década del 70 tuvo una altísima violencia política, un altísimo grado, niveles de violencia política que hoy por suerte no existen, por lo menos en las calles, sí existen en las redes, pero lo que terminó ocurriendo en los 70, de la mano de un gobierno democrático débil, incapaz, y que hizo la lectura inadecuada de ese contexto, fue que esa represión direccionada para aquellos sectores que estaban considerados terroristas, o como dice el decreto ley que firmó la presidenta democrática María Estela Martínez de Perón, los elementos subversivos que atentan contra las instituciones. El único momento en la historia de la República Argentina donde tuvimos pena de muerte habilitada. Ajá. Por ese decreto. Ese contexto histórico, ocurrido hace más de 40 años, nos hace afirmar categóricamente
que las palabras del presidente del domingo son muy peligrosas. Escuchalo al presidente. De que la estrategia de Gramsci, digamos, de tomar la educación, de tomar los medios de comunicación, ¿sí? De tomar la cultura, ¿sí? De tomar el Estado, no, pasó a una etapa 2.0. Y es que se le meten como estudiantes, se le meten como profesores, se le meten como investigadores. Entonces usted está importando, o sea, eso lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, ¿sí? Y abrió esta puerta. Entonces usted tiene terroristas disfrazados de estudiantes, terroristas disfrazados de periodistas, terroristas disfrazados de profesores, terroristas disfrazados de investigadores. Usted dice que viene de Rusia, es una conspiración internacional. No, acá no hay conspiración. Yo le estoy describiendo qué es lo que pasa. Quiero decirles Hay que, terroristas everywhere. primero, el audio está acelerado porque Milei estaba en un slow que preocupó incluso a las personas que estaban ahí. Para mí pasa de un slow a Alf. Hay algo ahí que se está desregulando. Sí, que se le está deschavetando. Bueno, lo dijo la vicepresidenta y le generó bastante problema eso, ¿eh? El estado de salud mental del presidente, que genera bastante preocupación. Pero no venía por este lado, sino por el lado de, evidentemente, están preparando algo. Están preparando algo. Están buscando una hipótesis de conflicto donde no la hay. Este es un fin de semana que culmina una semana en la que pasó de todo. Y todo lo que pasó al gobierno le cayó incómodo. Mientras el presidente se pasea en este momento creo que está en Colombia. Ya está retornando, si no es que ya llegó. Ya está en vuelo volviendo Sí. desde Colombia. Estuvo en Ecuador, en Colombia. Lo sacaron de la cancha en el medio de un debate, de una discusión que el gobierno perdió. Perdió. El intento por imponer la totalidad de una ley pomposamente titulada de inviolabilidad de la propiedad privada, en la que introducían elementos claramente perniciosos para el conjunto de la sociedad. Por suerte entendió la sociedad que esto era así y le dio la espalda. Y por eso ese proyecto de ley apenas pudo ser refrendado en la Cámara de Senadores en aproximadamente un 35, un 40% de su contenido. Haciendo la advertencia, claro que todavía no está sellada la discusión, porque ahora resta la otra Cámara, la de Diputados. Tiene otras complejidades, porque tiene mayores cantidades de monobloques, tenés que salir a buscar votos de otra manera. Es más difícil en algunos casos para el gobierno ahí consolidar, más que nada teniendo en cuenta que no terminó del todo bien la situación con los aliados. Exacto, con los aliados a los que Patricia Bullrich en el Senado de la Nación llamaba a ese bloque de los 44 héroes de fierro y qué sé yo, y que la milonga. Los 44. Perdón, y que finalmente terminaron redundando en apenas 33 votos. O sea, el oficialismo sufrió una derrota en términos de la caída de su caudal de acuerdos en el Senado de la Nación muy importante. Y por supuesto, y aún así, tuvo que podar en sucesivas ocasiones a lo largo de la semana, negociación mediante, el texto de esa ley. Eso fue una derrota tremenda para el gobierno. Tremenda. La bronca que había. De hecho, la cara de culo, me contaba que la cara de culo de Milei, cuando llega a Colombia ayer, en la madrugada de anteayer, denotaba un bajón porque se había enterado hacía pocos minutos del resultado de la negociación y, por supuesto, de la votación, que fue mucho más reñida de lo que imaginaban. Sí. Y con una ley absolutamente depredada por los recortes que tuvo de cara a las negociaciones que existieron. Entonces, eso por un lado, por el lado parlamentario. Por el lado del Ejecutivo, las internas que afloran cada vez. Mira, yo no puedo mencionar, pero ¿cuándo se hace la peregrinación a Luján este año? ¿No es siempre ¿Octubre? en octubre? Sí, exactamente la fecha. Porque para esa fecha
El gobierno va a tener una mala noticia. Entre el sábado 3 y el domingo 4 de octubre de 2026, el lema de este año es Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos. Va a ser un fin de semana que seguramente todo esté centrado desde el punto de vista social en esa manifestación, pero esa manifestación popular de la fe va a tener también una mala noticia para el gobierno. Varios integrantes del espacio libertario se van a ir. ¿A Luján? No, se van a ir del espacio libertario. ¿Vos decís? Y van a aprovechar, y por eso cuando me decían, yo decía, che, pero espera, ¿puedo contarlo? A veces, espera porque falta un mes todavía, un poco más incluso. No, casi 2. Claro, todavía. un mes y medio. El gobierno está hoy sometido a la presión de una interna que le está generando un tembleque hacia adentro muy peligroso para los intereses de un gobierno que necesita apuntalar la figura de Milei si es que quiere o pretende avanzar en una reelección para el año que viene. Y la verdad que esta semana la figura de Milei quedó bastante desdibujada, porque no solo ocurrió lo que ocurrió en el Congreso, también ocurrió lo que pasó en las calles. El mismo jueves, en el que se aprobaba esa ley en la madrugada, madrugada de viernes ya, esa ley absolutamente recortada y que sigue sirviéndole al gobierno, sí, pero mucho menos de lo que hubiera servido si se aprobaba tal como venía. Las calles se inundaron de gente a protestarle a este gobierno por sus políticas. No solo de esta ley, sino se hizo extensivo hacia muchos otros reclamos que vienen expresando los sectores populares. Lo que pasó es que la violenta represión intentó disuadir y no logró que centenares de miles en todo el país manifestaran su repudio a esta iniciativa, que incluso generó, y vos lo notaste también, Sol, un rechazo en redes sociales y particularmente en el sector de la cultura y de la música, que hasta te diría yo, a mí por lo menos me sorprendió. No, a ver, vos tenías artistas que generalmente suelen pronunciarse ante ciertas causas que involucran un poco cuestiones sociales, cuestiones culturales. Acá fue un poco más, porque tuviste representantes y gente que no suele expresarse del todo. El otro día veíamos un posteo de Tini, por ejemplo. Tini. No es un artista que ha tenido grandes manifestaciones políticas o sociales. Al contrario, siempre se ha mantenido como al margen de eso. Y también la tuvimos a Emilia, que en su momento hubo como un reclamo cuando se generaron los ataques del presidente contra artistas. Hubo como un reclamo de su público y de algunas fans, incluso porque ella no estaba diciendo nada, al contrario del resto de sus compañeros. Bueno, fueron varios artistas que no suelen tener mensajes en ese estilo y que terminaron subiéndose a esto que había generado muchísima preocupación, como cómo se iba a hacer. Porque al fin y al cabo, esta ley que termina saliendo, bastante más corta de lo que hubiera querido Federico Sturzenegger, que es el otro gran derrotado esta semana, termina siendo las famosas ley ómnibus, que le mete varias cosas en el medio y después terminan sacándole un poco acá, sacándole un poco allá, queda un esperpento tremendo, pero termina construyéndose de alguna manera algo de ese discurso libertario, en este caso porque, hubo mucha molestia adentro del gobierno también, como diciendo, nosotros siempre terminamos siguiéndole el juego a este tipo y de ahí salen los mayores inconvenientes. Exactamente. Y no solo pasó todo lo que ocurrió entre jueves y viernes, sino que ocurrió lo del viernes, porque ayer fue verdaderamente multitudinaria la cantidad de gente que se acercó primero, y como es costumbre y tradición del pueblo argentino, a la Basílica de San Cayetano, en Liniers. Ese lugar, ese enclave
en donde cada 7 de agosto Sí. miles de fieles se acercan o a agradecer o a pedir. Me acuerdo, mi amigo Mariano Yudica me decía siempre que absolutamente devoto de Sancayeta, va todos los años. Mariano, esté al aire, incluso si está al aire, arma un móvil y lo va a hacer él. Me decía que la temperatura de un país se mide con la proporción que hay de gente que agradece y la que pide en San Cayetano. Porque vos, que es generalmente San Cayetano, como patrono del trabajo que es, lo que genera es la protección para aquellos que van a solicitar, a pedir un trabajo y eventualmente agradecen luego que lo consiguen. Bueno, este año era abrumadora la mayoría de gente que estaba implorando por una fuente de trabajo. Y eso se mide también y tiene un impacto en lo social que se tradujo en la oportunidad que aprovechó muy bien, o aprovecharon muy bien las organizaciones sindicales y sociales para convocar una marcha multitudinaria también, que atravesó toda la ciudad de oeste a este, por la avenida Rivadavia, y vino desde Liniers hasta la Plaza de Mayo, llevando ese reclamo. Fíjate vos, no es casual, la CGT, ustedes son pibes seguramente, un saludo ahí a Diego Nikolayev, a Carlos Messer, que están escuchándonos. A lo mejor algunos de ellos, uno dice que toma pizza fría con mate, ese no Mirá. debe ser tan pendejo. Ese debe, No, siento que no. debe ser de los nuestros. ¿Y dónde está? $13 por kilo. Ah, está en Nueva York, Carlitos. Mirá, claro. Sí, claro, Pero yo pensé que sí. se había ido a Miami. Yo pensé que estaba en Miami. No, no. Carlitos. Bueno, un saludo grande al alpedista de Liniers, que ayer vio cómo su barrio, seguramente a la distancia, se llenaba de gente, ¿no? Pero la particularidad fue que aquel lema de Saúl Ubaldini, que en el 82 se transformó en bandera, pidiendo en aquellas movilizaciones a una dictadura que se estaba retirando, con un grito y una bandera que decía paz, pan y trabajo, ayer anexó 2 palabras. Dos palabras que no casualmente tienen que ver con los 2 temas que se discutieron y se discuten en el Congreso en torno a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Porque a paz, pan y trabajo le incorporaron la palabra techo y la palabra tierra. Y la palabra tierra, en un contexto opuesto, no como referencia a lo telúrico, ni mucho menos al polvo que se levanta cuando la tierra está seca, sino un concepto político muy ligado a la idea de patria. Por eso vos la mencionás a Tini, Había un chiste que hicieron en redes. que decía, Que la triple T al final no era tini, 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 sino tierra, techo, trabajo. mirá, muy bien, no lo había visto, pero muy bien. Pero Tini posteó un mensaje que decía, la patria no se vende. Sí, también lo cantaron en el show de Rosalía el martes. Yo estuve. Y fue bastante unánime. Ajá. Bueno, la patria no se vende, no es una frase acuñada en un laboratorio de pensamiento político. La patria no se vende, bueno, tiene una historia más larga, pero quien la instaló en el imaginario colectivo contemporáneo fue el kirchnerismo, de la mano de Cristina, durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Y que se haya transformado en bandera una frase que el kirchnerismo acuñó readaptándola en el momento en el que gobernaba, para el gobierno también fue una derrota. Una gran derrota. Que por supuesto se la van a facturar, más allá de lo que significó la inmensa movilización que hubo en el día de ayer a San Cayetano. No quiero dejar pasar, antes de cerrar este largo bloque,
¿Y fuiste a ver a Rosalía? Dice Omega Alfa. Sí, ¿cómo lo voy a ir a ver? claro que sí. Ya lo habías dicho. Sí, lo había dicho, pidió disculpas. Fui al tercer show, ya había pedido disculpas en varias ocasiones. Ya. ¿Fue creíble la disculpa? Decís vos, sí. No, pero bueno, ya está. Es un artista, che, tampoco le caigamos de esa manera. Yo honestamente soy de los que piensa que reposteó algo sin darse cuenta del contexto. Y capaz Yo no lo vio pienso del eso. todo bien, qué sé yo. Pero bueno, no quiero dejar pasar en este primer segmento del programa de hoy una referencia a quien hoy ocupa el sillón del Palacio San Martín, es decir, el sillón del Ministerio de Relaciones Exteriores, nuestro canciller Pablo Quirno, que tuvo, yo te diría, 2 agaf en estos últimos 4 días que demuestran la incapacidad, la impericia, o el famoso me chupa todo un huevo de un funcionario que llegó ahí para hacer lo que le mandan, no, ni el presidente ni el pueblo argentino, sino los organismos internacionales que hicieron todo para que en el sillón de la Cancillería esté sentado un tipo como Quirno y del pensamiento de Quirno. El primer fragmento que vas a escuchar habla Quirno sobre la ley de tierras y lo hace delante de 2 periodistas que, yo te diría, se la dejaron servido para que se luciera. Y al tipo o lo traiciona el subconsciente o le chupa un huevo y dice, escucha. Y la soberanía, porque dicen están vendiendo el país y están poniendo en juego la soberanía argentina. Es un discurso que para nosotros es anticuado. O sea, nosotros estamos juntamente tratando de generar los consensos para que esa ley pase. Tenemos ¿No le están entregando a los extranjeros nuestra tierra? Nuestro territorio, nuestra soberanía. O sea, los extranjeros que vienen a trabajar a la Argentina y quieren comprar tierras o quieren comprar departamentos o edificios o hacer sus negocios, o sea, tenemos gente operando, empresas extranjeras. O sea, si un extranjero viene a comprarse un pueblo entero o una provincia entera, tranquilamente podría hacerlo. Y sí, o sea, pero eso va a producir beneficios para Argentina. Ahora, ahí le pregunto. Si no entramos de vuelta en el tema de se llevan los glaciares. No, amigo, no. ¿Cómo y sí? Para mí, o sea, soy una convencida de que Feynman se lo preguntó para que él diga, ¿cómo vas a decir eso? No, lo que estamos haciendo es tal cosa. Y no. Le tiró un centro con el arquero en el piso para que la meta de palomita. Y el chabón dijo, y sí, ¿cómo que no puede decir? Puede comprar un pueblo y puede comprar... Si tiene la guita, puede comprar un pueblo, una provincia. Lo que dé. Guiño para Peter Thiel, que está viniendo a la Argentina en estos días para participar de un foro. Y Peter Thiel, te hemos hablado ya de este muchacho y de cuáles son las intenciones que tiene sobre nuestro territorio. Pero el segundo fragmento es de otra entrevista, de un periodista que no se la hizo tan fácil como Eduardo, que es el Moncho Inart, en Infobae en vivo. En este fragmento, Quirno habla sobre la famosa campaña anti-argentina y sobre la participación de Brasil en esa campaña contra el país. No hablamos, ya parece que Quirno no hablaba del fútbol, hablaba de los países. Y lo que es peor todavía, no hablaba de los países solamente, hablaba de los gobiernos. Y se refiere al gobierno de Brasil. ¿O no? Mirá la contradicción en la que lo hace incurrir casi en un juego de niños el Moncho. Vos tenés cuentas de Brasil que en un 22% son las responsables de la campaña argentina, evidentemente hoy en las redes hay una monetización de esos posteos que resulta en que alguien... Pero él dijo el gobierno de Brasil. ¿Saben quién puso más plata en esta campaña de Argentina? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil. Hay recursos utilizados también por Brasil. ¿Quién en Brasil? Yo no tengo prueba para incriminar a nadie. O sea, no estamos seguros que haya sido el gobierno de Brasil. No estamos seguros. Seguro que estamos de Brasil. No, que fue de Brasil seguro. Pero del gobierno de Brasil no lo sabemos. Que fue de Brasil seguro. Del gobierno no. Que fue de Brasil seguro. No entiendo la diferencia. Que Brasil es un país y el gobierno de Brasil es un actor dentro del país. Ahí me hizo acordar a Botti Costello que tenía. Es increíble. Bueno, el Chavo también tenía un juego, ¿viste? Del gobierno de Brasil seguro. Del gobierno de Brasil. No fue de Brasil seguro. Pero, a ver, no lo puede decir
Él es el canciller, no puede decir nada de esto. Es una Es un barbaridad. desubicado. Desde todo punto de vista.